Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Estamos en este miércoles 24 de marzo de 2021 y como parte de esta reunión de oración que hemos tenido hasta acá, vamos a tener en los minutos que siguen un estudio breve sobre el ayuno. Quisiera decirles, mis hermanos, que en la medida que me vaya tocando a mí tener la reflexión de los días miércoles, porque hay otros hermanos designados también para poder participar en este tiempo de los miércoles y de alguna forma también enriquecernos con el testimonio o la palabra, la reflexión de otros. Quisiera decirles, mis hermanos, que los miércoles que yo tenga el estudio o la reflexión, iremos tocando distintos temas de la vida cristiana y sobre todo algunos temas que pueden en nosotros como creyentes generar dudas o quizás no tenemos muy en claro cuál es el mensaje de la Biblia con respecto a estos temas, ¿no es cierto? De hecho, el próximo miércoles, Dios mediante, hablaré sobre diezmos y ofrendas. Pero también tengo pensado hablar un poco sobre el relativismo, en otra oportunidad poder hablar del feminismo y machismo, que en este tiempo es tan mencionado. Otro de los temas podría ser el ecumenismo, el vegetarismo, el tema de la conciencia, por ejemplo la confesión sacerdotal, porque esto realmente, de dónde ha salido este tema de la confesión sacerdotal, que por supuesto tienen otras denominaciones, otros grupos religiosos, y bueno, y así un montón de temas que van a ser muy valiosos e importantes para nosotros. Así que realmente les invito a que puedan aprovechar estas reflexiones de los días miércoles porque nos enriquecen, pero también porque vamos aprendiendo lo que la Biblia dice respecto a distintos temas. Y en el día de hoy vamos a ver algo sobre el ayuno. Antes de continuar, vamos a orar a Dios para pedir su bendición sobre esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias nuevamente por este día que nos has regalado y también te damos gracias por poder abrir tu palabra y entender aquellas verdades que están allí. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría y también nos ayudes en poder aplicar lo que vamos aprendiendo. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y nos ayuda siempre a acercarnos más a ti. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, queremos que nos limpies de nuestra maldad, Señor, que tú realmente nos ayudes en nuestras luchas diarias a poder vencer el pecado y aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor. Así que te pedimos esto muy especialmente y te pedimos ahora que tú nos hables por medio de la palabra, la Escritura. Así que te damos gracias y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el ayuno. Si uno va al diccionario, encontrará seguramente esta definición. El ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Si uno busca en el mismo diccionario, uno va a encontrar allí que hay distintos tipos de ayunos y bueno, uno, digamos, puede, de acuerdo a lo que va leyendo, descubrir algunas cosas referidas a esto, no solamente a nivel, podríamos decir, religioso, sino también a nivel cultural, a nivel social, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera que veamos algunas cosas que son importantes desde el punto de vista de la palabra de Dios. Para empezar, tengo que decirles, mis hermanos, que el ayuno no es una práctica distintivamente judía o cristiana. Existe en muchas religiones. Por ejemplo, el ayuno musulmán durante el Ramadán, que es algo que es una fiesta obligatoria que dura un mes, ¿no es cierto? Es muy común este tema del ayuno, ¿no es cierto? Así como el intenso ayuno de la alta casta brahmánica del hinduismo, ¿no es cierto? O de la cuaresma católica también podríamos decir así.
Y en ocasiones se ha utilizado también como arma política de protesta, ¿no? Conocemos esta práctica como huelga de hambre también, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado muchas veces decir, bueno, está haciendo huelga de hambre. Bueno, uno de los ejemplos más famosos fue el de Mahatma Gandhi, que vivió entre 1869 a 1948 y que dedicó más de 30 años a hacer una cruzada pacífica a favor de la independencia de la India, ¿no? Y su familia y su cultura hindú alimentaron su pasión por el ayuno como arma política. A todo esto, mis hermanos, hay que añadir a personas que practican algún tipo de ayuno por los beneficios que pueden tener para la salud o sencillamente por motivaciones estéticas, ¿no? Hay mucha gente que realmente se va absteniendo de comer para, lógicamente, verse estéticamente mejor, ¿no? Ahora, la práctica del ayuno estaba muy extendida entre los judíos. A nivel nacional, podríamos decir así, que la religión judía tenía un día de ayuno obligatorio. Era el día de las expiaciones, ¿no? Era el día en que la nación entera confesaba su pecado. No vamos a leer todos los pasajes bíblicos que tengo porque son muchísimos, no solamente de este caso, sino de otros, pero algunos sí lo iré leyendo, pero igualmente todos los voy a mencionar. En este caso, el día de la expiación, uno lo puede encontrar en Levítico capítulo 16 y también en el capítulo 23 de Levítico, ¿no es cierto? Que básicamente era una fiesta en la cual no solamente se confesaba el pecado, sino que no debían hacer absolutamente nada, es decir, había una abstención total, ¿no? Es como que separaba el mundo allí, entre los judíos, ¿no es cierto? Pero para muchos judíos el ayuno era una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. Al margen de este día que era, podríamos decir así, un ayuno obligatorio, el judío estaba acostumbrado a tener ayunos regulares, ¿no es cierto? Era como un indicador que servía para medir su espiritualidad. Tenemos que recordar las palabras del fariseo en el templo. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y cómo él se enorgullecía delante de Dios de que ayunaba 2 días a la semana, ¿no? Esto está en el libro de Lucas, capítulo 18. Y también su práctica de mudar sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban, ¿no? ¿Se acuerda cuando Jesús habla sobre esto, ¿no? En Mateo 6. Realmente esto, por supuesto, que era algo que no era aprobado por el Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es de extrañar que, digamos, en esa actitud legalista llegaran a censurar al Señor y sus discípulos porque no mostraban el mismo nivel de renunciamiento, ¿no es cierto?, a aquellas cosas, aquellos placeres, aún en el caso de la comida o de la bebida, ¿no es cierto?, que ellos sí observaban, ¿no? Ellos preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayunan, no? Ahora es importante que nosotros veamos que el ayuno puede tener causas equivocadas, ¿no? Bueno, como dije antes, el ayuno implica abstenerse de cosas legítimas como comer, beber o mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio con el fin de buscar a Dios. Porque recordemos, mis hermanos, que más allá de lo que nosotros podemos entender sobre el ayuno, que, como dije al principio, es abstenerse total o parcialmente de comer o beber algo, nosotros tenemos que entender que el centro del ayuno es centrarnos en el Señor. Y muchas veces nosotros encontramos al apóstol Pablo diciéndose que el matrimonio muchas veces debe dedicarse a la oración y a veces hay que abstenerse aún de relaciones matrimoniales, ¿no? Relaciones sexuales matrimoniales.
Por supuesto que con una lógica, ¿no es cierto?, con un, digamos, con una forma de pensar razonable, ¿no es cierto?, porque esto, dice el mismo apóstol Pablo, puede ser causa de problemas si no, digamos, se controla o no se te hace con debida, con la debida, digamos, importancia que tiene también el matrimonio, ¿no? Entonces, acá había algunas cuestiones equivocadas con respecto a lo que ellos pensaban que debía ser el ayuno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos cuenta de 40 hombres que juraron, y bajo maldición, a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan esto? En Hechos capítulo 23, que justamente se descubre esto por un hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrino que escucha toda esta trama, toda esta conspiración que había de parte de los judíos para poder matarlo. Y estos hombres, nos dice el capítulo 23, estos 40 hombres habían jurado que no comerían ni beberían hasta darle muerte a Pablo, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente ese es un ejemplo extremo de una malvada motivación para el ayuno, ¿no? Ahora, también muchos judíos de esa época ayunaban con el fin de parecerse superiores a los demás, como vimos antes con el caso de el fariseo y el publicano, donde nos habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que había un deseo de sobresalir, ¿no? Y por supuesto que esto era una mala motivación, ¿no? Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que los musulmanes están obligados a ayunar durante todo el mes de Ramadán. Como dije hace un momento, durante ese tiempo está prohibido comer o beber durante el día, pero no así por la noche. Fíjense, ¿no? Fíjense qué extraño esto, ¿no es cierto? Si durante el día no pueden tocar ningún alimento, no pueden beber nada, ahora durante la noche sí. Y leía por allí que, digamos, en una ocasión un cristiano de Marruecos afirmaba que estaba comprobado que durante el mes de Ramadán se consumían muchos más alimentos que en cualquier otro mes del año. No parece que tener mucho sentido esto, ¿no es cierto? Dejar de comer durante el día para hacerlo por la noche, ¿no? Bueno, estas son motivaciones equivocadas del ayuno. Y podemos ver que quizás el caso más grave era el de los fariseos que planteaban el ayuno como una buena obra que les llevaría a alcanzar salvación, ¿no? Recordemos la parábola que el Señor contó de un fariseo y un publicano que entraron en el templo a orar, ¿no? Lo mencioné antes y esto está en el libro de Lucas capítulo 18 del 9 al 14, ¿no? Y ahí dice la palabra de Dios que mientras el publicano sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, el fariseo fue adelante para explicar las buenas obras que él hacía y por las que se creía merecedor de ser justificado. Notemos que una de esas buenas obras de las que presumía este fariseo era el ayuno, ¿no? Que practicaba 2 veces por semana, ¿no? Quedaba claro que él pensaba que podría salvarse por sus buenas obras, aunque el Señor dejó claro en esa ocasión, como en todas las demás que él tuvo oportunidad, que eso no iba a ser así. Y es más, afirmó en ese ejemplo que quien salió del templo justificado fue el publicano, ¿no? Así que acá vemos cómo, digamos, puede haber razones o causas equivocadas por las cuales la gente pretende o trata de ayunar, ¿no? Y en este caso, último que vimos recién sobre el tema del fariseo, que él cree que
que podía ser justificado por ayunar. La Biblia insiste en que cada pecado ha de ser castigado con la muerte. El apóstol Pablo escribió, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra compensación posible. No se puede compensar un mal con otro, con un bien o con un trabajo que pudiera compensar o una obra que pudiera compensar el pecado que tiene su consecuencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué ayunar? Cuando llegamos a este punto debemos preguntarnos cuáles serían las razones por las que deberíamos ayunar. Bueno, la Biblia ofrece varias razones. En primer lugar, en ocasiones, según nos muestra la Biblia, tenía que ver con la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Nosotros vemos en el caso de Nehemías que reunió al pueblo en ayuno y cilicio y estando en pie confesaron sus pecados. Nehemías 9. Y en los primeros 2 o 3 versículos allí encontramos esta descripción, ¿no es cierto? Y tenemos otro caso, la ciudad de Nínive, que fue, amenazada diría más que amenazada, fue advertida de que Dios iba a destruir todo allí. Y bueno, ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, que proclamó ayuno y se vistió de cilicio, ¿no? Toda la gente de Nínive. Desde el primero hasta el último hicieron esto. También vemos el caso de Daniel, que buscó a Dios en oración, con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados del pueblo. Esto en Daniel 9 también, versículos 3 y 4. Ahí vemos cómo Daniel, ¿no?, confiesa el pecado del pueblo, incluyéndose él también. Pero no solamente hace esto, sino que dice la Biblia que lo hizo con oración y ruego y con ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuántas cosas que realmente nosotros podemos ver relativos a esto, ¿no? Porque el ayuno, como en este caso, tenía que ver con la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Ahora, también se relacionaba con la presencia de Dios, ¿no es cierto? Tiene que ver que en ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección o bendición particular, también ayunamos, ¿no? Para ello nos alejamos del alimento y otras distracciones para centrarnos en eso que nos está pasando. Es por eso, o por esas razones, que el ayuno y la oración aparecen normalmente juntos, mis hermanos. Moisés, por ejemplo, ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo, ¿no? Éxodo 24 está esto. Vemos también a Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda Crónicas capítulo 20, los primeros 3 versículos encontramos esto. La reina Esther, antes de exponer su vida al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a los judíos y ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Qué interesante esto, ¿no? En el libro de Esther capítulo 4, ¿no? También vemos a Esdras, que publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. Dice allí Esdras 8, que esto fue hecho para afligirnos, dice Esdras, delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho. Entonces ellos ayunaron antes de tomar el camino de regreso a Jerusalén. Esdras capítulo 8. El Señor Jesucristo mismo ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 4, y donde vemos que Él es llevado al desierto, y dice que después de 40 días y 40 noches Él tuvo hambre. ¿Por qué? Porque estaba ayunando. Él estaba ayunando, y era importante esto porque estaba concentrado en lo que Él debía hacer en su ministerio. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, la iglesia de Antioquía que ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 14 y versículo 23 que Pablo y Bernabé, antes de designar ancianos en cada iglesia
que fundaban ayunaban. O sea que podemos ver cómo el ayuno formaba parte de aquel deseo de tener una dependencia del Señor, de nuestro Dios. Juan el Bautista es presentado como un hombre que ayunaba. Dice el Señor Jesucristo mismo dice que ni comía ni bebía, Mateo 11:18, ¿no? Lo que indica que practicaba el ayuno con mucha frecuencia, ¿no? En su caso, el ayuno reflejaba un deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente la manifestación del reino de Dios, y como vemos enseñó a sus discípulos a ayunar. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ayunar, y esto era algo que les había enseñado Juan el Bautista, ¿no? Ahora, cuando ellos le hacen esta pregunta al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan?, Él les respondió con una metáfora, podríamos decir. Los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Y esto en el Antiguo Testamento se asocia por lo general con el luto, es decir, con una expresión de pena y de desesperación, en muchos casos debido a algún pecado, ¿no es cierto? Pero en ese momento en que el Mesías ya había venido, era una situación demasiado alegre como para mezclarla con el ayuno, ¿no? Pero al mismo tiempo contestaba el Señor a esa pregunta que le habían hecho, con una tremenda afirmación sobre sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se presentaba con frecuencia como el esposo de su pueblo Israel, ¿no? Isaías 62:5, Ezequiel 16:8, Osea 2:19, podemos encontrar esta referencia. Y en ese momento Jesús está diciendo que Él mismo era ese esposo que Israel estaba esperando. Juan el Bautista ya lo había reconocido como él, ¿no es cierto? Como el Mesías que ya había venido. Por lo tanto, la pregunta que le hicieron los fariseos acerca de por qué los discípulos de Cristo no ayunaban, indicaban con claridad que no entendían que el Mesías ya había venido y que estaba en medio de ellos en la persona de Jesús, ¿no? Así que fíjense qué importante es esto, o esta respuesta que el Señor Jesús da. Bueno, ¿deben ayunar los cristianos en la actualidad? Porque esta sería una pregunta para nosotros hoy. Algunos piensan que el ayuno no es para la época de la Iglesia, y argumentan diciendo que en el Nuevo Testamento apenas se menciona. Además, la comida se presenta como algo positivo y digamos, incluso hay quienes advierten que en los últimos tiempos vendrán apóstatas que prohibirán abstenerse de alimento, ¿no? Como vemos en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Ahora, sin embargo, mis hermanos, estos argumentos parecen muy débiles cuando los comparamos con la evidencia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad, juntamente con la oración y la limosna. Eso está en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo. Hay que leer todos los 18 primeros versículos y ahí encontramos esto que el Señor enseña. Y dio por hecho que sus discípulos sí ayunaban. Fijémonos cómo comienza la exhortación. Cuando ayunéis, esto es en Mateo 6:16, entonces de hecho él mismo ayunó en algunas ocasiones, en las cuales tenemos constancias que el Señor Jesucristo ayunó, y también podemos encontrar que evidentemente los discípulos ayunarían, ¿no? Porque da por hecho de que Él está diciendo cuando ayunéis, ¿no es cierto? Ahora también encontramos diversas ocasiones en que la Iglesia ayunaba después de la ascensión de Cristo. Es decir, cuando Cristo ya no estaba. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 14, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 11, nosotros vemos que la Iglesia, aun cuando no estaba el Señor Jesucristo, ayunaba, ¿no?
Y es importante porque, como vimos antes, el Señor Jesucristo, Él habla cuando le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, y Él dice, bueno, mientras esté el esposo no tiene sentido ayunar, porque es una situación alegre que esté el esposo, pero en ausencia del Señor, podemos decir que mientras la Iglesia espera su segunda venida es cuando los creyentes somos llamados a ayunar. Con esto coincide el hecho de que Jesús definiera su segunda venida como la venida del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice Mateo 25 y versículo 6, ¿no? Así que desde su ascensión al cielo los creyentes ayunan a fin de concentrarse más en la oración que clama por el retorno de su segunda venida. Esto es importante, mis hermanos. Muchas veces no le damos toda la trascendencia al tema del ayuno. Si bien no es una ordenanza como el bautismo y la cena del Señor, que han quedado registrados como dos ordenanzas que tiene el creyente para cumplir, ¿no es cierto?, el bautismo y la cena del Señor. Pero el ayuno es muy importante. Y en cuanto, podríamos decir, cómo actuó Jesús frente a los judíos de su tiempo, la pregunta de los fariseos dio lugar al Señor Jesús que aclarara cuál era su posición frente al judaísmo. Y rápidamente vemos que Él no había venido a reformarlo. Él no había venido a reformar al judaísmo. Vemos que Él no había venido a eso, sino a hacer algo completamente nuevo. Porque en el pasaje de Mateo, capítulo 9, nosotros encontramos que luego de esa charla donde se habla sobre el ayuno y le preguntan sobre el ayuno, el Señor Jesucristo habla sobre el vestido nuevo y sobre los odres nuevos, ¿no es cierto? Entonces esto, podríamos decir así, para hacerlo muy sintético, Él vino a hacer algo completamente nuevo, tanto en la forma externa como sería el vestido, como en el contenido interno que nos habla del vino, cuando Él habla de los odres, ¿no es cierto? Él dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, ¿no es cierto? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, ¿no? Lo cual Él estaba diciendo de que Él vino a hacer algo nuevo, algo que no era una reforma del judaísmo, no era una mejora del judaísmo, sino algo totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos sacar entonces como conclusión sobre el ayuno cristiano? Miren, debemos decir que el ayuno cristiano no puede ser planteado como una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. Esto tiene que estar bien claro, mis hermanos. El ayuno no es una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. Somos salvos solo por la obra de Cristo en la cruz y no podemos añadir nada a esto. Tampoco puede ser practicado con el fin de ganar el favor de Dios, puesto que ya contamos con Él desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo. Tenemos que recordar el razonamiento que tenía el apóstol Pablo cuando él decía, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿No? En el capítulo 8 de Romanos. Desde esta perspectiva, es absurdo plantear el ayuno como una forma de forzar a Dios para que haga lo que le pedimos, puesto que Él nos ama y desea intensamente bendecirnos. Es decir, mis hermanos, el hecho de que uno ayune no le agrega, digamos, podríamos decir, un acto más de favor para que Dios nos responda o nos bendiga de una forma especial, ¿no es cierto? Eso no cambia, es decir, Dios nos sigue amando aun cuando no ayunemos, pero si ayunamos tampoco le agrega, digamos, un valor al hecho de que Dios está comprometido con nosotros a respondernos o a darnos lo que le pedimos, ¿no? Porque Él no está forzado
de ninguna manera por el hecho de que nosotros ayunemos a darnos aquello que le estamos pidiendo. Muchas veces creemos, bueno, tenemos que orar y ayunar porque así el Señor nos va a dar eso. No, tenemos que ayunar por el hecho de estar más concentrados en Él, más pidiendo esa comunión con Él. Pero no fuerza a Dios el hecho de que nosotros ayunemos, el que tenga que darnos algo o que tenga que concedernos algo por el solo hecho de que ayunemos, ¿no es cierto? Ahora, pero como hemos visto también, la Iglesia debe ayunar en este tiempo como una expresión de su anhelo por el estar con el esposo, ¿no? Desea la consumación final del matrimonio ya establecido, ¿no es cierto? Ustedes saben que realmente nosotros somos la esposa del Señor Jesucristo. Él es el esposo. Y por supuesto, el ayuno es una expresión de anhelo de estar con Él. Y por supuesto, esto nos remite a lo que estuvimos viendo antes, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, mientras el esposo está presente, es un tiempo de alegría. El ayuno sería ese tiempo de deseo de estar con el esposo que está ausente, ¿no? Y bueno, entonces podríamos decir en este sentido que el ayuno cristiano es hambre de la plenitud de Dios. Entonces, mis hermanos, cerrando y concluyendo ya finalmente esta reflexión y un poco esta enseñanza sobre el ayuno, la Iglesia debe ayunar. La Iglesia debe ayunar. No porque el ayuno le agregue, como dije anteriormente, y esto también tiene que quedar muy claro, no porque el ayuno va a agregar el favor de Dios, no porque ayunemos, Dios está comprometido, forzado, obligado a darnos más que si no ayunamos. De ningún modo, hermanos. El ayuno es una expresión de abstenernos de cosas para estar más en plenitud con Él, más en comunión con Él. Y esperar su pronto regreso, esperar su venida. Esto debe ser el motivo por el cual ayunamos. Y seguramente, si lo hacemos con ese propósito, seremos ricamente fortalecidos, edificados, enriquecidos en nuestro espíritu. Así que pensemos en esto y, hermanos, en las oportunidades que podamos y tengamos, ayunemos, pero con la motivación correcta, no la equivocada, y Dios será glorificado y Dios será honrado. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga y espero que esta palabra pueda edificar sus vidas en el día de hoy. Bendiciones.